Seguimos en cadena nacional y tenemos el gusto de tener como entrevistado, además aquí en estudio, a Jorge Burgos, abogado, exministro, político. ¿Te puedo decir político? Medio en retiro. Político en retiro. Sí. Pero abogado no en retiro. No, pues a eso me dedico y también acepto invitaciones interesantes como la suya. Me gusta la política, pero no tengo ningún cargo ejecutivo, ningún interés en volver a tenerlo. Y además, ¿lo trato de usted? ¿Lo trato tú, usted? Ah, ya. tú, Es que tú. como me trató usted de usted... Era para que usted confundí. me diera el pase. Ah, ya, perfecto, ok. Entonces nos tuteamos. Nos tuteamos. Ya. ¿Tú dejaste la democracia cristiana? No. Un tiempo. Ah, ya, un hiciste tiempo. como que congelaste la No, militancia. pero es que fue por una cuestión... Yo estuve 1 año y medio, fui miembro del Tribunal Calificador de Elecciones. Ah, y ahí no puedes ser militante. Claro. No se puede. Perfecto, en mi ya. condición, eso es porque hay un miembro que tiene que haber sido presidente o vicepresidente de una de las cámaras. Y yo salí sorteado para eso y acepté. Fue bien entretenido por lo demás. 1 año y medio nomás. Ya has estado también, además, diputado, has estado... Fui diputado 3 periodos. 3 periodos, Sí. además estuviste, y ahí me fijé, estuve mirando que estuviste en las comisiones de seguridad ciudadana y drogas durante muchos periodos, 2 periodos. Estuve en la seguridad y en las drogas. Exactamente, y quiero que hablemos de ese tema en la Comisión también. de Constitución, donde más Exactamente. estuve y me entretuve más. Exactamente. Fui presidente varias veces. Partamos un poco con lo que hablemos de actualidad, obviamente, Sí, es lo que nos convoca. Lo que nos convoca. Y hay hoy día una noticia que quiero saber cómo la recibes, si te llamó la atención. Desembarco de Ana Lía Uriarte como jefa de asesores de la ministra Ixquia Siches. Y eso ya sería según lo que publica el diario La Tercera, sería el fin de la profunda reestructuración del equipo de Interior. Ana Lía Uriarte de PS, ¿qué te parece la llegada de Ana Lía Uriarte al...? Andrea, me entero acá, no tenía idea. No, sí, yo también me enteré. Esto salió hace súper poco, así ya, que nos enteramos ya. todos hace poco. Ok. Esto no viene hace 3 días. Entonces, improviso una respuesta. A mí lo que me parece que hay una opción de la ministra, del gobierno, de aumentar el peso político de su equipo. Ya. Por lo que uno ha leído, eran personas de su confianza más absoluta, pero venían del mundo gremial, Sí. todos médicos, y se encontraron con un ministerio que es una farmacia de urgencia y es bien complicado, y aparentemente ahí hubo algunos faltantes, digamos. Sí. Entonces, yo a la señora Uriarte no la conozco tanto, pero sí... Nunca ha sido... pero no soy amigo de ella, No, personalmente. obvio, si nunca fueron amigos, no solamente no fueron amigos, sino que yo creo que tuvieron diferencias políticas con la Ana Lía Uriarte, pero todas llevaban... lo cual son legítimas. Sí, Pero- y con mucho respeto, no tengo ningún problema. Cuando dije no la conozco tanto, es que no la conozco personalmente tanto, pero sí creo que es un buen aporte, porque es una abogada experta en cuestiones ambientales, profesora, de mucha experiencia política, que tuvo un cargo aún más trascendente fue jefe de gabinete de la presidenta Bachelet, En su un segundo tiempo periodo. largo, en su segundo periodo. Antes fue ministra de Medio Ambiente. Dicho en breve, creo que una buena decisión del equipo de la ministra o de quien la haya dicho que había que incorporarla. Cualquiera sea el origen del ingreso de una persona con esa experiencia, con capacidad, me parece que una buena decisión. Es un ministerio que ha estado cojito. Es un Entonces ministerio puede que ha estado ayudar. cojito. ¿Eso? Cojito. Es para decirlo elegantemente. No, pues no lo digamos tan elegantemente. ¿Usted quiere que sea menos elegante? Claro. Que es un ministerio que ha tenido problemas, una ministra que ha tenido Ya. problemas desde su llegada. Claro, una ministra en problemas. El Una ministerio no ministra. tiene problemas. Claro, pero ella quien lo representa la divide. institución y, en fin, y los problemas se traspasan a la institución. La ministra, desde su llegada, ¿para qué vamos a hacer un raconto de No, todo? no. Pero ha tenido problemas, le ha costado tomar las riendas, que son difíciles, y ha pasado que hay mucha gente opinando de seguridad. Usted vio el otro día a la ministra de Desarrollo Social, entró también en el tema, y eso yo creo que tiene que ver con una cierta ausencia de una voz categórica en materia Claro, la de pregunta seguridad. es si un intervencionismo a este nivel, que igual es un intervencionismo de ¿Y calibre... por qué lo califica de intervencionismo? Porque igual es evidente que la llegada de Ana Lía Uriarte en el momento en que estamos no es algo que, o sea, seamos honestos, pues, tiene varios, es que varios elementos a yo analizar. no lo digo por deshonestidad, lo digo porque en la vida las cosas pueden ser
menos subjetivas, por decirlo, que la presunción periodística legítima que usted hace. Intervención. La pregunta es si le va a dar más peso o le va a quitar el peso. Eso yo partí diciendo que le da más peso. Una ministro o ministra que tenga una asesoría de buen nivel es una tranquilidad para esa ministra. Claro, pero es una asesora que fue ministra. A eso voy. Es demasiado peso para un asesor de un ministro del Interior. Pero yo creo que la señora Uriarte tiene la capacidad para entender con absoluta claridad que la ministra es la señora Sichel y no ella. Así que, y no es primera vez. Como tengo una gran memoria, fue jefe de gabinete de Edmundo Pérez, Carlos Mladenich, que había sido ministro de Agricultura. Cuando no había sido ministra. Lo que pasa es que, y ahí hablando de nuevo... Había sido ministro antes. Usted, hablando sobre ella, usted dice, ella sabe, o entiendo que dice, sabe cómo va a saber ubicarse bien. Pero sin embargo... Yo presumo. La diferencia que usted tuvo con ella... porque usted me quiere llevar a la diferencia. Es que es evidente, pues ¿cómo no lo voy a preguntar? Acabamos de saber esta noticia, no se lo ha preguntado nadie. Usted tuvo una diferencia, expliquémosla. Es que no fue con ella específicamente. Yo estoy tan cansado de acordarme de eso, fue un momento tan difícil, pero bueno, si usted me lleva... No, la llevo porque, si no la llevaría, porque hoy día termina ella en el Ministerio del Interior. Lo entiendo absolutamente, no estoy quejándome. Pero se quejó un poquito, pero no importa, está bien, todo el derecho a quejarse. Exacto. Los hombres chilenos son muy quejosos, como dice mi mujer. Recordemos el hecho. Pero mire... Usted recuerde el hecho, recuérdeme el hecho. No, mire, yo tuve una relación con el segundo piso cuando fue necesaria, bastante buena. La relación cotidiana con la jefa de gabinete la tenía más mi jefe de gabinete, que por lo demás es una persona bastante conocida, el convencional Ricardo Montero. Pero tuve con ocasión, otra coincidencia, con ocasión de un hecho relativo a la macrozona sur. En ese tiempo no se le llamaba así. No se le llamaba así. Esto es nuevo. En que yo consideré que un viaje de la señora presidenta no se me contó. Hay algunos que dicen que estaba enojado porque yo no fui. Mentira, con la presidenta va donde se le da la gana con que se le haga. Pero no se me contó y me enteré por una casualidad. Por un periodista que me llamó temprano, me dijo, estamos en Pudahuel, ¿a qué horas llegas tú, Paquieta? Y ahí me enteré. Y después me enteré también que algunas personas que conocían el viaje, que eran de mi dependencia, me habían ocultado el viaje, ex profeso. Y a mí me pareció que eso era una cuestión reprochable, compleja para un ministro del Interior que está a cargo de la seguridad. Totalmente. Lo hice ver, se lo hizo ver a ella. Y pedí una audiencia con la señora Presidenta de la República, que fue una audiencia relativamente corta, en donde yo originalmente iba con mi renuncia. Se produjo un diálogo entre la señora Presidenta y el suscrito, que no lo voy a revelar, pero en el diálogo no hubo renuncia. Yo a la salida dije una declaración que no le cayó a mucha gente bien, que habíamos concordado que lo que había pasado no se podía repetir, en fin. Y ahí se trizó un poco la relación con el equipo del segundo piso. Liderado por Ana Lía Uriarte. Exacto. Relación que duró un poco tiempo más porque yo a los 3 meses, 4 meses renuncié. Pero esa fue la situación. Aparte de eso, reitero lo que yo dije primero, yo creo que ella es una persona muy competente. Muy competente. Yo tuve una diferencia, pero muy competente. Y esa diferencia además fue una diferencia... dicha y hecha en términos educados. No tengo ningún reconcomio. Ahora, con respecto al tema de lo que considero interesante de la entrada de Ana Lía Uriarte es lo que estamos viendo, y quiero saber si usted lo ve así, la preponderancia que está adquiriendo el Partido Socialista en el conglomerado de Gabriel Boric. Si eso finalmente usted lo ve como algo positivo, porque aquí esta coalición es una coalición curiosa, por decirlo menos. Nunca habíamos tenido una coalición similar. Es decir, que una vez electo el presidente, en este caso, invitó a otros. Es decir, a Prodignidad y se
despliega esta coalición, Claro, digamos. en rigor absoluto los invitó para la segunda vuelta. Por eso, pero, O sea, perdón, pero no para venía de para antes, la segunda desde el vuelta, sí. inicio. Entonces, quiero saber cómo... No, tiene razón. Por eso es revelador lo de Ana Lía Uriarte, porque además estamos hablando de Monsalve, estamos hablando también, por ejemplo, de lo que tiene que ver con definir en la macrozona sur, esto como le llamamos ahora, el avanzar con un estado de excepción. Okay. ¿Está el Partido Socialista adquiriendo una importancia en el gobierno de Boric? ¿Eso lo ve positivo? ¿Cómo ve la coalición? Hablemos de la gobernabilidad. Andrea, tienes toda la razón, es una coalición sui generis respecto a las que hemos conocido. Sí. Las coaliciones que hemos conocido, tanto la de derecha como la de izquierda socialdemócrata, la de centro izquierda más a la izquierda, como fue la nueva mayoría, forman un solo conglomerado de partidos desde hacía bastante tiempo. Sí. Había una historia. Esta es una coalición que se construye, como dice usted, en un momento dado muy cerca de asumir el poder. Pero déjeme decirle que el Partido Socialista ya en la conformación del gabinete tiene personas de mucho peso. Sí. O sea, empecemos por el ministro Mario Marcel, que es persona del mundo socialista, a lo mejor no es un militante típico, pero es persona del mundo socialista. No está ahí por ser socialista, no nos engañemos, está ahí por su peso específico, por la carrera económica desde el punto de vista de gestión que tiene. Está Carlos Montes, ministro de Vivienda, socialista. Está el senador, está la señora canciller, entiendo que es del mundo socialista también. No, pero eso lo sabemos. El punto es cómo que, va a ir bueno, avanzando el partido, porque uno conforma un es que gabinete no leamos usted que el bien lo sabe. ingreso de la... No. Hay muchos hechos que están diciendo, o estoy uniendo algunos hechos que dicen que el Partido Socialista está avanzando en términos de su poder específico versus otro gran poder que podría ser el Partido Comunista. ¿Usted lo ve así? Pero yo creo que sí, que está avanzando, pero está avanzando por el partido, porque el presidente de la República lo está convocando. Eso es esencial. Ahora, ¿sabe? Mire, o hay una alianza entre el Partido Comunista y el Partido Socialista liderada por, usted los nombró, Marcel y Tellier, que le están dando la base y el sustento a esta coalición. No lo conozco. No se me ocurre una alianza Marcel Tellier, fíjese. A lo mejor, como no estoy tan al día, hay algo, pero yo no lo conozco. Lo que sí le quiero decir, que en este caso específico de lo que hemos vivido, hay que marcar una cuestión bien importante, a mi juicio. Fíjese usted que en los prolegómenos a la declaración de estado de excepción del actual texto constitucional, paso al aviso, estado de excepción que ya no va a existir si se aprueba la Constitución, fue el Partido Socialista esencialmente de la coalición de gobierno el que le prestó ropa al presidente en las dos alternativas. Dijo, apúrese, traigo una indicación para este estado de excepción especial. No le fue bien en eso, le dijo, bueno, vamos con el otro estado de excepción. Se lo dijo senadores, diputados. Entonces se sintió ahí respaldado para este cambio de giro bien copernicano que ha hecho el presidente Boric en esta materia, el que yo respaldo, pero fue un cambio de giro. Entonces el Partido Socialista, yo creo que el presidente de la República, en este hecho tan importante, encontró un aliado más categórico que los otros partidos en esta decisión jodida que tuvo, jodida desde la perspectiva de lo que el propio presidente decía hasta hace poco, hacía hasta hace poco. A mí no me importa tanto. Yo reconozco, yo no soy una persona de gobierno ni nada, pero le doy un mérito a la decisión del presidente Boric de ponerse en función de presidente de la República y no de jefe de una coalición. Ya, pero entonces, veamos un texto aquí, el titular. No queremos aquí, esto tiene que ver con este giro copernicano que usted llama, que tiene que ver con que, y ahí me está dando la razón, que de alguna manera el Partido Socialista está siendo un puntal importante. Dejémonos en el tema del estado de excepción. Ayer la ministra Isquia Siches dio una larga entrevista y en una de estas una frase fue: no queremos ser el gobierno donde un militar mata a un comunero. ¿Qué le parece este dicho de la ministra Isquia Siches, quien además fue a defender la aplicación del estado de excepción? Me parece malo.
malo, muy malo, porque mire, ella fue la que declaró ante el país a nombre del presidente de la República y leyó el decreto. Sí, claro. O parte pertinente del decreto. Y que se despache la primera declaración y hay otra más, que esto sabemos que no soluciona nada, una cosa así. Me parecen las contradicciones en que cae la ministra corrientemente y que la hacen tener un juicio de reproche ciudadano. Mire, yo entiendo que al gobierno le costó mucho porque decía otra cosa. Yo entiendo que están culposos de la decisión, pero se tomó. ¿Y se tomó por qué? Porque ya no podían manejar el conflicto con las fuerzas de orden y seguridad que están en el estado de normalidad, y porque la teoría, por el momento, ojalá que llegue a la práctica, ¿no?, de que la llegada de un gobierno de este signo, más la decisión de dialogar, iba a tranquilizar o a crear unas condiciones de mayor paz para ese diálogo. Eso no ocurrió. Y mientras no ocurre, ojalá ocurra, el gobierno es el encargado del orden público. Ya no hay a quién echarle la culpa, que es lo que hacen normalmente muchas veces las oposiciones. Está ahí la responsabilidad. Entonces, se tomó la decisión, acompáñela con declaraciones entendibles, no la acompañe con declaraciones que parecen borrar con la mano lo que está escrito. Ella dice, nadie quiere tener que necesitar a las Fuerzas Armadas para el control del orden público, ni los civiles, pero entendemos que son instrumentos necesarios. Y ahí dice, no queremos ser el gobierno donde un militar mata a un comunero. Pero nadie quiere que pase eso. Pero lo cierto y lo concreto es que más allá de todas las condiciones que se han puesto, el decreto lo que dice es que excepcionalmente por un periodo de 30 días renovable, si el Congreso lo aprueba, se ha dicho que pasan a ser encargados del orden público en determinadas misiones en una región y en 2 provincias las Fuerzas Armadas. Claro. Eso es lo que dice el decreto. Ahora, la pregunta es, y aquí volviendo al tema de Isquia Siches, ¿no? Al día siguiente, usted dice, se despacha, es del mismo día, de hecho, se despacha esta declaración. Ella debiera, más que reforzarla con exministros, digamos, o exministra en este caso, Ana Lía Uriarte y otros, más que reforzarla, ¿no debiera de haber ya un ajuste aquí, un cambio? Uy, qué decisión más complicada y que jodido decirlo porque uno está de afuera. Pero yo creo que está evaluándose permanentemente eso en ese ministerio. Yo tengo esa impresión. Es tan reciente además. Pero se me ocurre que debe haber una evaluación permanente. Ahora, es mi impresión. Con respecto al tema de la Araucanía, y usted cree, como Genaro Arriagada, que también es su colegionario, digamos, que aquí... Fundamentalmente es mi amigo. Su amigo. Sí. Hace 2 semanas atrás él escribió una columna en el diario El Mercurio en la cual habla derechamente de guerrilla para la Araucanía. Sí. ¿Para usted hay guerrilla en la Araucanía? ¿Eso requiere una especie como de comando especial que utilice las armas, y en este caso las Fuerzas Armadas, porque ya... Sí, no sé si las policías son en la cual uno habría que abrir una guerra de guerrilla? ¿Eso es lo que hay? No le queremos decir así. Y también aquí quiero meter en este mismo tema el tema de los presos políticos también. ¿Hay presos políticos? ¿No hay presos políticos? ¿De qué manera lo ves? Son 2 temas relacionados pero distintos. ¿Sí? Comienzo por el que me preguntas primero. Yo coincido con Genaro. Yo creo que Genaro tuvo la gracia de llamar las cosas por su nombre, no eufemísticamente. ¿Ya? Esa tendencia que tenemos, que usted me retó al comienzo por decir las cosas sin medio. Él hizo un buen artículo, bien fundado, de que hay elementos para determinar que hay una guerrilla. Hay una guerrilla. Probablemente todavía de baja intensidad en comparación con otros tipos de guerrillas que hemos conocido en el continente, en otros países del mundo. Pero sí hay características. Mira, hay grupos armados, varios. Hay varias agrupaciones que reivindican la violencia desde el punto de vista de las expectativas de distintos tipos que tienen. Y esa violencia no es una sola reivindicación teórica, es la decisión de acometer acciones delictuales contra personas, contra bienes públicos o privados, y hay una logística, hay una distribución de personas, hay una capacidad que antes no había de hacer actos o todos los días o a veces 2 en un día, hay
y varias agrupaciones, no sé si coordinadas entre ellas, eso lo desconozco, pero que actúan como una organización de carácter criminal, que ya es un delito per se, realizando acciones destinadas a subvertir el orden público, a recuperación de tierra, a quema de vehículos. Eso es característico de una guerrilla. Hay armas, entiendo, esto lo digo por la prensa, yo estoy desconectado de la información más reservada, que hay armas de mayor poder de fuego, ¿ah? No todas, pero hay armas hay armas largas, han encontrado algunas armas que son más propias de grupos paramilitares. Es una guerrilla de baja intensidad, pero increciendo. Ese es el problema. Tan increciendo que va quedando claro, ya no solo en este gobierno, porque esto viene hace mucho tiempo y un aumento, que las fuerzas típicas de control de la seguridad del orden público no son capaces. No, y hay ejemplos categóricos de eso. No son capaces. Entonces el Estado, el gobierno, recurre a la excepcionalidad, que es el estado de emergencia, que ya había recurrido... Pero este estado de emergencia no tiene que ver con la guerrilla. El estado de emergencia está por otras razones, para despejar las rutas. Bueno, ¿y por qué se toman las rutas? No, yo le pregunto. No, tiene que verlo. No hay que hacerse trampa en el solitario. Y con respecto al tema de los presos políticos. Unido ambas cosas. O sea, ahora, han habido tomas de ruta, yo las reprocho y me tocó enfrentarlas, pero han habido tomas de ruta fundamentalmente por la incapacidad del estado de seguridad que no se toman las rutas. Bueno, o sea, hay un problema de seguridad. Una amenaza de los camioneros, digamos. Le pasó a usted, le ha pasado a claro, pero en este caso ni siquiera fueron los grandes gremios, fueron incluso choferes. Ahora, que son los tipos que ponen la cara. Uno no podría decir que todo lo que pasa en el sur también es guerrilla, pero sí hay guerrilla. Sí, yo creo que sí. ¿Usted cree que hay guerrilla? Yo creo que hay grupos armados calificables como una guerrilla de baja intensidad todavía. Y esa guerrilla tiene la intención de desestabilizar al Estado, de tener un Estado propias propio. Declaraciones, un Estado autónomo, en fin, de ahí para adelante, no creen en el orden constituido, hay que cambiar la estructura, no quieren dialogar con nadie. Ahora, ¿usted reconoce que el Estado chileno, de alguna manera, sí ha sido y ha promovido y ha mantenido una situación de inequidad a los pueblos originarios? Que hay, como dicen algunos investigadores, por ejemplo, ayer estuvimos con Fernando Pairicán, que habla con respecto a la ocupación, cuando se hace la ocupación, muchas de esas tierras fueron despojadas de manera irregular, ilegal a los pueblos originarios. Yo creo que hay históricamente injusticia con los pueblos originarios. ¿Cree usted que hay que hacer una recuperación de tierras de manera, o la restitución de tierras? No sé si la palabra recuperación, hay que hacer una distribución. Los instrumentos que hay en un momento funcionaron, probablemente hay que poner más recursos. ¿Cree en la autonomía de los pueblos originarios? No creo en la ¿En autonomía. Ningún tipo de autonomía, ni siquiera dentro de un Estado unitario? ¿Está en contra entonces de eso en la Convención Constitucional? Sí, a mí... ¿Usted va a votar en contra? De las cosas, no estoy... De las cosas que menos me gusta de la propuesta es esto de dejar de ser una nación singular y pasar a ser muchas naciones. La propuesta de Constitución dice Estado unitario. No, sí, pero plurinacional. Yo ahí tengo un problema sobre la plurinacionalidad. Yo creo que somos una sola nación con muchos orígenes. La inmensa mayoría de los que estamos acá somos mestizos. Hay personas que son del pueblo originario, de distintas migraciones. Hay que reconocer esa multiculturalidad. Hay que establecer mecanismos para aquellos que han sido pasados a llevar en derecho, recuperarlo, evitando la violencia, todo lo que quiera. Pero mi modesta opinión, es que el mandato que di yo como votando a prueba no era para amanecer el 5 de septiembre siendo varias naciones. Es mi modesta opinión y a mí es una de las cosas que me hace más fuerza. Es un Estado con distintas naciones de pueblos originarios que existen en nuestro país. ¿Usted no cree en el principio de la plurinacionalidad? Definitivamente no. Entonces, tal como está diseñado no me gusta. Entonces, no sé cómo se podría diseñar mejor. Además, nadie lo ha definido, además, porque fíjese que usted, los convencionales que aprobaron esto mayoritariamente, nunca he escuchado una definición clara. Es más, algunos muy honestos dicen que es un concepto en formación, en discusión. Complejo poner en una constitución una cuestión de esa entidad
para la discusión, para el debate. ¿Cuáles Entonces, serían? yo tengo, el fin de semana el rector Sánchez, el rector de la sí, Universidad pero Católica. quiero contarle a los presos políticos. Bueno, es que me queda solamente para que cerremos el tema de la convención, entonces no nos queda tanto tiempo, pero respondamos lo de los presos políticos y terminamos con la convención, ¿le parece? Muy bien, mire. Parto señalando que yo no creo que haya presos políticos en Chile. Pero no estamos hablando de presos de conciencia, ¿no? No, presos políticos. Ya. Presos que están presos en función de la posición política que tienen. No solo en la conciencia, sino que están presos en buena parte porque tienen una posición X o L. Yo no creo que los haya ni del estallido, la revuelta, como se quiera llamar, ni el tema del sur. No lo creo. Porque yo creo que todas esas personas, más allá del contexto donde hayan delinquido, cometieron delitos punibles, cualquiera sea la causa final que ellos en su mente reivindiquen. Si tú sales a saquear, sales a tirar bombas molotov, si sales a quemar, si sales a matar, como ha ocurrido en algunos casos, yo no, sinceramente creo que eso son delitos penados con anticipación, son conductas típicas establecidas que cualquier Estado de Derecho, cualquiera sea el signo del gobierno, tiene que perseguirlos. El hecho de definir un preso político, discúlpeme acá, no significa que no exista delito. Es que no ¿sabes significa por qué? que no exista ¿Sabes por qué? No desaparece el delito en el uso de preso político. Depende, porque pero es que lo que pasa es que la sanción no es por delito político, es por delitos comunes. No. Hay delitos políticos que tienen sanción también. Pero déjeme decirle que mi interpretación, normalmente cuando se habla de presos políticos, de prisión político, detrás de eso hay una especie de aceptación de que la conducta no mereció el reproche del aparato público, pero de la imaginando que existe, y eso me juicio que está equivocado. Pero imaginando que efectivamente el crimen existe, no desaparece el crimen, no desaparece la falta, no desaparece el delito. El hecho de consignar que existen presos políticos, ¿usted cree que significa como abrir una puerta a una suerte de...? Es darle un carácter que no tienen. Yo creo que son delitos comunes. Volvamos delitos comunes. Todos los delitos que han sucedido en la Araucanía para usted son delitos comunes. Todo lo que yo conozco. O sea, si un grupo va a incendiar una casa y quema a 2 personas en la casa, es un delito común. Es que yo no estoy hablando de los Luxi Quemacay, pero no importa, está bien. ¿Pero de quién está hablando? Hablemos es que no me queda mucho tiempo para que cerremos el tema de... En eso tengo una posición clarita. Sí, lo tengo claro. Sí. La Convención Constitucional. El fin de semana el rector de la Universidad Católica, el rector Sánchez, hizo una larga entrevista en la cual él dio dos motivos por los cuales va a rechazar. ¿Interrupción del embarazo? El tema del aborto y el tema de la educación. Esas fueron sus 2 razones. ¿Cuáles son las razones por las cuales usted ahora podría rechazar o va a rechazar a lo mejor el texto constitucional que ya está escrito, porque la armonización no va a cambiar la plurinacionalidad? Hay una pequeña esperanza, según él dice, que la Comisión de Armonización y la transitoria puede mejorar ciertos aspectos más. Eso lo he escuchado propios convencionales. No sé pero no cuán la real. definición del Estado. Cuán real. Probablemente no es mucho lo que pueden avanzar. Pero mire, yo le encuentro razón. En materia educacional no soy muy experto. En consecuencia, y un capítulo que no he terminado de leer, he leído varias cosas, pero esa no. Pero le encuentro razón en la crítica respecto de la laxitud en el tema de la interrupción del embarazo. Yo tengo la impresión de que ahí hubo un exceso desde el punto de vista del proponente constituyente de no establecer ningún tipo de condición, ningún tipo de plazo incluso. Hay que hacer una ley. Claro, no pero porque las constituciones no hacen leyes. Lo que hace es abre la posibilidad. Pero alguien después podría decirte, ojo con poner condiciones, porque la Constitución no puso, en consecuencia hay reserva constitucional. No me venga a la ley a poner condiciones que la Constitución no. ¿Te fijas? No, claro, pero te doy vuelta al argumento. No, sí, pero para que no digamos que en el fondo está permitiendo el aborto a los 6 meses. No, yo no llego a eso, pero la apertura
la ausencia absolutamente de límite. Habiendo una ley actual que es una despenalización de claro, es distinto pero que la ley está tiene bien, ahora. pero no hacen un reenvío ni siquiera al plazo de esa ley, ¿no? Yo lo habría hecho mejor. Claro, pero ahora se está, digamos, el aborto, lo que le abre la posibilidad, no a la despenalización del aborto, que es distinto, No, pero no yo importa, sé ¿no? que es distinto, y no hay un tema de causales, qué sé Exacto. yo, pero la verdadera norma en blanco, yo creo, no voy a repetir, Sí. yo le puedo dar el argumento, dar vuelta al argumento Por eso, que pero para hizo usted. ustedes la razón, por ejemplo, esa sería una de las es una de razones. las razones que me ¿Qué otra hace más? seriamente dudar que el trabajo sea bueno, ¿sabe? En la plurinacionalidad. Ya le he también. dicho esa, creo que el sistema político El que sistema político. parieron no es el ideal, había que parir uno distinto. Lo tengo súper claro. ¿Está de acuerdo con eso? De todas maneras. Bueno, yo escribí un modesto libro en el 2016 llamado Una nueva constitución para Chile, junto con Genaro e Ignacio Walker, o más bien yo junto con ellos, para que no crea que estoy hablando una cosa ahora. Pero déjeme, en el poco tiempo, es la mirada más omnicomprensiva la que me hace no estar contento con lo que me ofrecen aquellos que yo contribuí a elegir entrando a la prueba del plebiscito de entrada, aunque el convencional por el que voté no salió. La mirada omnicomprensiva, ¿sabe? Yo esperaba una constitución que recogiera cuestiones faltantes en la del 80 con todas sus reformas. Yo esperaba una constitución, no voy a llegar al extremo de la casa común, que es un exceso. Yo esperaba una constitución que fuera categórica en la limitación del poder, en la distribución del mismo, una constitución más bien corta pero explícita en las cuestiones fundamentales. Yo esperaba una constitución que diera principio y no nos obligue a un modelo, un verdadero, en algunas partes, programa de gobierno, cuando las constituciones tienen que permitir que se elija el que se elija pueda hacer su programa. Yo esperaba mucho más eso que lo que me están entregando. Ahora, la constitución hay que cambiarla. La constitución del 80 está exámine, está muerta. Por distintas razones, con todas sus reformas. En consecuencia, la eventualidad del rechazo, que hoy día es una eventualidad, hace 6 meses nadie creía esta cuestión, tiene que ser acompañada, no creo que anticipadamente nada querer, desde el día 5 de septiembre, con un gran acuerdo destinado a darse de nuevo una oportunidad que puede haber terminado siendo fallida. ¿Cuál sería esa idea? Como un Un gran acuerdo acuerdo, puede usted, ser, es un plan B. bueno, tiene el Congreso. La tercera vía. Claro, pero no va a estar va a ser No, binaria la pero respuesta. usted cree que hay que hacer Pero una el Congreso, tercera vía. el Ejecutivo tienen que ir preparando, porque es una posibilidad. Por si hay un rechazo. Pero sí es una posibilidad que está. ¿Pero usted va a rechazar? Yo formo parte de muchas personas que estamos desilusionados. Y queremos tomar una decisión más colectiva. Yo mantengo in pectore mi decisión, pero usted puede más o menos interpretarla. Muchas gracias por estar con nosotros en Cadena Nacional, por Estuvo tenerlo entretenido. acá. Y seguiremos entonces, tendremos otra oportunidad de seguir conversando también. Cuando usted quiera. Porque temas van a haber y hay muchos. Parece que vamos a tener 4 años movidos. Yo no sé nada. Bueno, usted, tú, no sé nada, harto sabes. No, pero no saben nada de una cosa muy específica, de un plan Marcel Tellier, casi me caí en la silla. No, pero si se creo. juntaron antes, pues. Se ¿Y qué se van encontraron. a haber juntado? ¿A tomar té? ¿A tejer juntos? Puede ¿En ser. qué están juntos? Bien curioso. Bueno, ya, nosotros nos vamos, seguimos en Cadena Nacional. Estás acá en Vía X.